Buenos días. Iniciamos esta primera acción de un conjunto de acciones del comité que dirige la Federación Española a través del Comité de Mujer y Pádel y del Consejo Superior de Deporte. Bueno, y tenemos aquí, iniciamos en primer lugar va a hablar Ramón Morcillo, presidente de la Federación, para iniciar e inaugurar la ponencia y después continuamos presentando a las ponentes. Hola, buenos días a todas. Paqui, muchísimas gracias por darme la palabra. Pues nada, en nombre de la Federación Española de Pádel, quería daros a todas las participantes, en primer lugar, la bienvenida a estas jornadas que desde la Federación Española de Pádel, a través de su Comité de Mujer y Deporte, como bien ha dicho Paqui, en coordinación con el Consejo Superior de Deportes, desarrollamos. Tenemos una agenda de actividades que iremos desarrollando durante este año y el año que viene esperemos aumentarla, pero quería daros las gracias a esta primera que organizamos por vuestra asistencia e incluso pues aquellas que habéis tenido la oportunidad de desplazaros a Córdoba, pues daros las gracias incluso también pues, porque sé que en el caso de algunas de vosotras los desplazamientos no han sido precisamente fáciles, con lo cual pues se agradece muchísimo vuestra presencia. De la misma manera que la presencia de todas las que estáis en vía online, porque el caso y lo importante es participar en ese tipo de jornadas que con tanta ilusión tenemos en la Federación Española de Pádel. Quería agradecer también al equipo del programa nuestro de Mujer y Deporte, dirigido por Paqui Rojas, junto con Carmen, Eli, Isabel y Vanessa, pues han desarrollado estas jornadas, porque no son jornadas fáciles de organizar, máximo en los tiempos en los que estamos, pero con tanta ilusión lo hacen. Y de igual forma, pues también quería agradecer a todas las técnicas, a todos los técnicos que durante todo el día de hoy van a participar en las jornadas, porque nos dedican un tiempo muy valioso de su tiempo, nada escaso. Por tanto, pues con mayor motivo quería agradecer su dedicación y su entrega en estas jornadas que día debemos hacer. Simplemente y para finalizar, espero que disfrutéis de la jornada. Yo me conectaré durante el día en algún otro momento. Ahora salgo de viaje hacia Albacete, por tanto no me puedo quedar, pero sí que quería estar con vosotras en este primer momento, daros la bienvenida y desearos que de esta jornada que con tanta ilusión el equipo de Mujer y Deporte ha preparado. Así que muchísimas gracias y feliz jornada. Muchísimas gracias, Ramón. Vosotras. Pues bueno, iniciamos, os presento la primera ponencia, ¿vale? Que es de Psicología en la Mujer y bueno, ya la conocéis, es Elia Matraín. Ella es jugadora profesional de pádel, graduada en Psicología, graduada en Magisterio de Educación Física, monitora de pádel y de tenis. Y bueno, pues nos va a tener hasta las 12 aproximadamente con sus experiencias, además con su aplicación, con su especialidad que es psicología y su aplicación concreta en el desarrollo de jugadora profesional. ¿Vale? Muchas gracias, Eli. Ahora tengo que compartir pantalla, ¿verdad, Carmen?
Ahora sí. Pero si quito los auriculares, igual ya se va, ¿ok? Pues nada, a estar con los auriculares. ¿Me oyes también? Y entonces tengo que hacerlo con auriculares. No. ¿Ya? Vale. ¿Se me escucha bien por allí? ¿Por el otro lado del ordenador? Vale. Ahora genial. ¿Voy, chicas? ¿Empiezo? Bueno, me presento porque nos hemos presentado todas, quizá también presentándome yo. Mi nombre es Elisabetta Matriaín, quizá algunas me conocéis por esa parte de jugadora profesional, que llevo unos añitos, pero bueno, la realidad es que yo estoy vinculada al mundo de la enseñanza desde hace un montón de tiempo. En su momento estudié Magisterio de Educación Física, soy profe de tenis y de pádel, y de hecho durante muchos años ejercí como profe, pero bueno, luego la vida me ha ido llevando, me he dedicado a competir y en ese proceso, mientras competía, también he tenido la oportunidad de estudiar psicología. Ya puedo decir que hace unos meses soy psicóloga y bueno, voy a tratar de, cuando hablé con Paqui, ella me comentó un poco la idea, ¿no? Lo que ha dicho antes. Esta charla estaba pensada para entrenadoras que se iban a dedicar os vais a dedicar a formar jugadoras de competición. Entiendo que en realidad vais a dedicar a formar personas, ¿no? De cualquier nivel, de cualquier edad. Entonces yo he intentado, con lo que en mi carrera he ido estudiando como que son los pilares básicos de la psicología deportiva. Más o menos, a partir de aquí he hecho mi propio popurrí. Todo lo que veáis que no os convence, que queréis preguntar, podéis levantar la mano y si compartimos, pues para mí es un placer. Si preferís que os cuente todo el rollo y me preguntéis al final, eso depende de vosotros, ¿vale? Pero vaya, que tengáis libertad para expresaros cuando queráis. Perdona, es que estabas sin compartir la pantalla, ya estás compartiendo en Zoom. Vale. Entonces ahora puedes ¿Ya me volver, escuchan? puedes volver a iniciar la presentación. Vale, Te han oído, me han oído. pero estaban viéndote Bueno, la espalda. No pasa nada porque no he... Si me han oído, suficiente. También con la espalda mientras hablaba. Vale. Y ahora yo... Espera, perdón. Si le doy a lo que ya pasó la siguiente, no. No, tienes que volver a iniciar ahí. Tengo que volver a dar a... A iniciar presentación. Has añadido una diapositiva vacía. Ya, no sé. No pasa nada, la paso rápido. ¿A dónde le doy, Carmen? Las que estáis en casa no sabéis lo que os estáis perdiendo, ¿eh? F5. No, pues ahí no te comparte porque es iPad. Vale. Arriba compartir, lo que pasa es que te lo está tapando. Es que me lo está tapando. Y no dale abajo. Sí, le da directamente para la diapositiva 3 se te va a abrir. Se nota que te tienes mucha experiencia. ¿Aquí? Por ahí hay algún costado. Esa no. Sí. La de la derecha, no la derecha. Uy, María. A la derecha. Ahí. Ahora, ole. ¿Y así puedo pasar ya? Vale, la hoja en blanco. Esa que acabamos de crear. Vale. Un poco lo que decía, ¿no? A partir de aquí yo hablo entre paréntesis de lo que son mis pilares psicológicos básicos. He intentado coger aspectos de psicología que considero fundamentales, pero siempre en base a lo que el deporte me ha ido enseñando, con lo cual todo esto tiene sus matices, ¿vale? Ahí es cuando podéis decirme, Eli, no tienes razón, esto no pasa,
Es igual, es mejor que tocar un poco adelante para que te vea la cara. Lo que pasa es que como estoy compartiendo pantalla, en teoría no me ven, ¿no? El problema es que no me pasa de página ahora. Ahora sí, vale. Ah, sí, sí que se te ve también. ¿Se me ve también? Pues un completo, sin quererlo. Vamos a hablar de 5 bloques. Esto, como os digo, son mi manera de entender el deporte. Yo considero que el pádel para mí ha sido una forma de autoconocimiento. Considero que tenemos que trabajar en la parte de construir un equipo, de aprender a enfocar nuestra mente, la parte de la autoconfianza, creer en uno mismo, y el último, pero no el menos importante, sino el más importante, el disfrute, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que os puede aportar a vosotras? En cuanto a pilares psicológicos básicos como entrenadoras. Primer pilar, que lo hemos metido dentro del deporte como autoconocimiento, es la motivación. En realidad, sabemos que la motivación, pues como la propia palabra indica, ¿no? Pues, ¿qué motivos me llevan a mí a emprender una acción? Existen 2 tipos de motivación a nivel general. La que se conoce como extrínseca, bueno, ahí veis, ¿no? Es una que viene orientada desde fuera, en realidad es un medio para conseguir un fin y tenemos una serie de ejemplos. Y por otro lado, tenemos la intrínseca. La motivación intrínseca nace desde nosotros. La extrínseca viene de fuera, la intrínseca nace de la propia persona. En realidad, lo que no importa el fin que vamos a conseguir, lo que importa es el valor que tiene nuestra conducta. He puesto ejemplos, ¿vale? El ejemplo de extrínseca, pues al final conseguir dinero, medallas, puntos, reconocimiento social, también viene de fuera. En el otro tenemos la diversión, la socialización, la satisfacción, ¿sí? Pregunto, ¿cuál creéis que es mejor? Es pregunta trampa. 50-50. La respuesta en realidad desde la parte psicológica es que ninguna, porque ambas son necesarias. Y la segunda respuesta es que la intrínseca está demostrado que suele producir mejores resultados porque se relaciona con el largo plazo, ¿vale? A partir de aquí, como entrenadoras, ¿cómo os puede servir esto? ¿Cuántas veces vosotras os habéis parado a preguntar a un jugador por qué juegas al pádel? ¿Sí? Maravilloso. Muchas veces la respuesta es esa. Para mí es el pilar por el que debemos empezar, ¿no? Conociendo un poco por qué juega la persona, no es lo mismo el que juega porque quiere disfrutar, porque quiere hacer deporte y porque quiere estar con sus amigos, que no es lo mismo la persona que juega porque quiere llegar a ser campeón de X, ¿no? A partir de ahí, como os digo, ambas son necesarias, ambas nos impulsan a actuar, solo que al final una depende más de nosotros y la otra no. Entonces, si podemos enfocarnos siempre, cuando tratamos con personas, de que esa persona se enfoque en algo, lo voy a repetir mucho durante la charla, en algo que esté bajo su control, generalmente obtendremos mejores resultados, ¿vale? Aquí he puesto el tengo que y el debería porque yo creo que las palabras tienen un poder muy grande. Cuando yo le pregunto a alguien, Carmen, ¿por qué juegas al pádel? Y me dice, porque tengo que, ya para mí esto es obligación. Sin embargo, si la persona me dice, quiero, me gustaría, ya es disfrute. A veces educar en el lenguaje también es importante desde que las personas vienen siendo pequeñitas. Pero bueno, por otro lado, nunca es tarde para tener en cuenta, ¿vale? Como con Paqui hablamos de que al final la charla estaba enfocada a buscar cuál podía ser la diferencia entre entrenar hombres o entrenar mujeres, yo sí quiero decir que he querido hablar de algunos estudios que hay en psicología que tienen su base científica, ¿vale? Pero que no dejan de ser cosas que tenemos que coger con pinzas. ¿Por qué? Porque en realidad hablamos de una serie, de una muestra. Estos estudios están hechos con una muestra. Se supone que la muestra representa, porque el número está estudiado por X cosas científicas, representa parte de la población. Pero yo sí que quiero dejar claro que lo más importante es que seamos conscientes que trabajamos con personas. Cada persona es diferente. Entonces, cuando yo os cuento estas cosas
que aparecen en estudios como conclusiones, en realidad es para que tengamos una idea, pero no significa que, por ejemplo, vamos a empezar por el estudio de Balaguer. Son estudios antiguos, pero son estudios que tienen bastante peso en el mundo de la psicología deportiva, ¿vale? Dice que los hombres tienen una mayor motivación hacia el éxito que las mujeres. ¿Eso significa que una jugadora no va a jugar por motivación hacia el éxito, hacia conseguir una medalla? No, las hay. Hay jugadoras que su motivación está orientada al éxito, hay otras personas cuya motivación está orientada más hacia el disfrute. Entonces depende de la persona. Pero a rasgos generales sí podemos ver cosas curiosas. Por ejemplo, este también coincide en que la motivación intrínseca y el miedo al fracaso es mayor en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Parece ser que los hombres, en general, vuelvo a repetir, ¿no? Cogemos con pinzas, están más orientados en cuestiones relativas a ganar, vencer al rival, a la competición, mientras que las mujeres consideran importante aspectos como participación en el juego, relación con los compañeros, etc. Como veis, son varios estudios y muchos nos llevan a esa conclusión. A partir de aquí, lo que digo, nos vamos a encontrar cuando trabajemos con chicos que se orienten a disfrutar y no tengan una motivación de logro. Al final, no tenemos que olvidar que trabajamos con personas, pero sí he querido hablar de ello, ¿vale? Más o menos, hasta aquí, ¿vamos bien? Vale. Una vez que conocemos cuáles son los motivos que llevan a la persona a practicar deporte, yo creo que es muy importante que establezcamos objetivos, ¿no? De hecho, he querido marcar que los objetivos parece que es algo que el jugador tiene cuando se dedica profesionalmente a ello. No, los objetivos son necesarios a cualquier nivel. Primero porque, como dije ahí, me ayudan a enfocar mis acciones, ¿vale? De hecho, hay una frase de los autores que me gusta que dice que los deportistas que se marcan objetivos tienen más probabilidad de tener éxito que los que no lo hacen. A partir de aquí, la pregunta es, ¿cómo deben ser los objetivos que planteemos? Siempre en conjunto con nuestros alumnos. No nos olvidemos que somos un equipo de trabajo, ¿vale? Estas cosas siempre tienen que ser consensuadas. Importante, porque esto sí que lo vais a controlar vosotras cuando trabajéis con ellos. Los objetivos tienen que ser difíciles, pero tienen que ser realistas. En el realismo entráis vosotras, ¿vale? A veces las personas tenemos una distorsión, un poco una percepción distorsionada de la realidad y ahí es donde obviamente tienen que ser difíciles, no tiene que ser sencillo conseguirlo porque entonces la persona puede perder la motivación, pero tiene que ser realista. Esto lo voy a repetir durante la hora y media que estemos, centrados en el rendimiento y no en el resultado. ¿Por qué? Porque el rendimiento depende de mí, el resultado se escapa a mi control. El resultado depende del día, del compañero, de los rivales, del viento. Ya sabemos todas las cosas que ponemos de justificación cuando no queremos asumir que hemos sido nosotros, ¿no? Los objetivos tienen que ser controlables. Es un poco lo que acabo de decir. Y aquí es donde yo hablo de corto plazo. En realidad, a veces hay autores que dicen a corto y a largo plazo. Pero yo soy más partidaria de tener a corto plazo. ¿Por qué? Porque se pueden reevaluar y se pueden reajustar, ¿vale? Si yo me pongo un objetivo de aquí a 3 meses, por ejemplo, puedo reajustarlo. Si yo me pongo de objetivo que cuando acabe mi carrera deportiva haya sido no sé qué, no sé cuántos, probablemente eso sea más difícil, ¿no? Voy a poneros unos ejemplos. Joder, perdón. Quiere decir que objetivos a corto plazo difíciles, mi manera de entenderlo es a largo plazo difíciles con menos difíciles a corto plazo, ¿puede ser? Puede ser. Porque igual, claro, si difícil a corto plazo, igual es más difícil de conseguir. Claro, es que es un poco encontrar el equilibrio entre, tiene que ser difícil, pero tiene que ser realista. Imaginaros una sesión en clase básica, ¿no? Y el objetivo es un ejercicio de cooperación en el que las personas, los jugadores, tienen que conseguir pasar 10 bolas por encima de la red, entre ellos. Claro, si eso se lo planteas a una persona con un elevado nivel, el objetivo es muy fácil. Si lo planteas para un niño que acaba de empezar a jugar,
el objetivo es bastante difícil. Por eso hablo de que sean realistas. Y a la vez puede ser lo que dices, quizá en el largo plazo aumentar la dificultad. Pero en base a eso necesitamos objetivos cortitos y saber si los vamos cumpliendo. ¿Se entiende? ¿Qué os parecen? ¿Estáis de acuerdo con ellos? Las de casa también pueden. No sé si puede. Vale, No, vale. ¿no? Al final Te mejor. escriban Al por final. el chat y yo te las pregunto. Venga, hecho. Y al final respondemos. ¿Estáis de acuerdo, por ejemplo, con los dos primeros? Quiero ganar el campeonato de mi comunidad, quiero estar entre las 4 primeras parejas del ranking. Esto sería un poco el resultado, ¿no? Me has pillado, me has pillado. ¿Dependen de mí? ¿Son controlables? No. Puede que sean realistas, pero no dependen de mí, dependen también de otras personas. Aquí, por eso he puesto así. No sabéis qué trabajo me ha costado hacer eso. Varios tutoriales en el YouTube. Claro, conforme aumentamos el nivel del jugador, en realidad los objetivos de resultados son necesarios, ¿vale? Pero la realidad es que cuando empezamos siempre es mejor que nos enfoquemos en esto. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco en esto y establezco un plan de acción para conseguir esto, tengo más probabilidades de conseguir esto. Es decir, puede que existan, podemos ponerlos los objetivos de resultado, pero siempre vamos a intentar que nuestro pilar esté aquí para conseguir estos. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Podría ser que los de la derecha, los de rendimiento, sean objetivos reales y lo otro consecuencia de los objetivos? Eso es, sí, Y a lo efectivamente. mejor si no llegamos, o sea, sí que porque sí que existe en competición un objetivo, ¿no? Ujú. De estar en determinado grupo, Ujú. pero a lo mejor donde actúas es en el rendimiento, ¿no? Eso es. Y ajustas el rendimiento si no será la consecuencia que quieres o... Exacto, es un poco lo que decimos, es reajusto lo que está en mi mano. Porque de hecho yo estoy un poco en contra de esas frases, claro, hoy en día tenemos libros de autoayuda a porrón, ¿no? Entonces estoy un poco en contra de esas frases que dicen, bueno, si trabajas para ello lo vas a conseguir, ¿no? O enfócate en positivo y trabaja tu mente. No, no siempre. O sea, al final creamos personas frustradas. A veces la persona tiene un objetivo de rendimiento y no consigue. Yo lo que siempre he dicho desde mi experiencia ahora ya como jugadora es que yo puedo trabajar mucho para conseguir algo, pero puede que no lo consiga. Si no lo consigo, no pasa nada porque me queda la tranquilidad de que he dado todo lo que tenía y he hecho todo lo que tenía. Pero hay que tener cuidado con esas frases que a veces decimos a los niños, ¿no? De no, si trabajas, si crees, o querer es poder. No, querer no siempre es poder. Querer es quedarte con la tranquilidad de que lo que estaba en tu mano lo has dado todo, pero no siempre es poder porque no siempre depende de mí. Entonces, por eso es tan importante que nos enfoquemos o que no generemos frustración, especialmente cuando trabajamos con menores, que estén muy enfocados en lo que depende de ellos. Luego entraremos un poco, si queréis, en el tema, pero es que hoy en día, con el mundo de las redes sociales, la comparación es constante. Entonces, si nosotros como formadores nos enfocamos en que ellos entiendan que lo que pueden hacer, o sea, lo importante es que hagan lo que está en su mano, yo creo que generaremos niños con una mayor tolerancia a la frustración, que va a existir la frustración en la vida siempre. Yo en el grupo que estoy en un grupo también de tenis y sí que hay mucha competición, o sea, sí que hay un grupo mucho más de competición de niños. Y un poco el éxito lo centramos más, sobre todo en categorías de hasta cadete o así, en ser capaz de competir el partido que en ser capaz de ganarlo, porque de ganarlo ya pues es un poco, está un poco allá de lo que tú... Claro. En realidad, luego eso también lo vamos a ver, porque hay un tema que he querido tocar de relación con padres y de abandono en adolescentes, que podemos ver si queréis también esa parte, ¿vale? Pero sí, ya lo adelanto. La primera pregunta que un niño recibe cuando sale a una competición, generalmente, es ¿qué tal? ¿Cómo has quedado? Luego seguimos en ello. Vale.
Segundo pilar, construir un equipo. Esto me lo dijo una vez Neki, que no está aquí, luego lo vais a tener, pero me dijo, el equipo de pádel, en el equipo de pádel, la suma de 1 y 1 siempre tiene que ser 1. Y me pareció maravilloso. ¿Cómo construimos un equipo? Yo aquí he querido tocar 3 temas. Comunicación verbal y no verbal y liderazgo, ¿vale? Que son estos aquí. Vale. En comunicación verbal importante que tengamos en cuenta esto. Adaptar el lenguaje en función de lo que el jugador necesita. Que sea claro y conciso, si es posible, enfocado en una sola cosa cada vez. Ojo con el exceso de información. Primero, os voy a contar una experiencia a modo de ejemplo, ¿vale? Nosotras jugamos, como me imagino que vosotras, campeonatos de España por equipos, ¿no? Y muchas veces se sientan en el banquillo con los propios jugadores para coachearnos. Yo tengo uno de mis primeros campeonatos de España por equipos. Tengo el recuerdo maravilloso y horroroso de que se sentaron conmigo y me empezaron a decir cosas tácticas. Una jugadora se sienta con nosotras y nos empieza a decir cosas tácticas. Claro, las cosas tácticas era un exceso de información que yo en ese momento, ese día pensaba, madre mía, me está diciendo que juegue la derecha aquí, que si me viene del revés, aquí, aquí. Llegó un momento que tuve tal nudo de información en mi cabeza que yo pensaba, si yo lo único que tengo que pensar ahora mismo es intentar meter la bola dentro, o sea, objetivo básico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que al final, si os sirve a vosotras como entrenadoras, a veces la persona tiene mucha información cuando, ya hablaremos también de lo que es llegar a la competición, ¿no? Pero cuando llegamos a la competición, nosotros necesitamos, primero, que el entrenador, o yo desde mi experiencia necesito que el entrenador conozca qué cosas pueden hacerme a mí funcionar bien en la pista. Por eso yo estoy tan en contra de coaching de menores. También luego lo podemos tocar, ¿vale? Y segundo, si me llenan de información, me bloqueo. Llega un momento que tengo tanta que ya no sé ni a dónde tirar la pelota. Entonces, sí que creo que es importante que os adaptéis a lo que cada uno necesita, que es diferente, y a la vez que intentéis enfocaros solo en una cosa. Yo soy entrenadora de Córdoba, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo lo que veo que yo he llevado a chicas mías, que las conozco, me van a llevar a comer, que las tengo todos los viernes, sí conozco cómo tengo que darle la información. Pero luego yo tenía otras chicas que estaban en otro club o que estaban en Málaga trabajando y no las conoces tanto a la hora de transmitirle tú cómo tienen que hacer, ¿sabes? Porque hay veces que es verdad que te dicen carta, yo la notaba que estaba un poco... Déjame tranquila, entonces lo que intenta es... Yo las mías sé cómo tengo más o menos, porque las conozco, pero es verdad que luego vienen otras chicas que no... Claro, que la circunstancia te hace estar sentada ahí. Exactamente, pero... no sabes cómo, porque notas que no... Claro. En realidad el coaching debería estar muy ligado a entrenar, ¿no? Si tienes a una pareja, a una jugadora, sabes lo que haces con ella, sabes lo que puede hacer y lo que no, y sabes la información que puedes dar. Exactamente, y sé cómo se la tengo que dar, pero luego hay otras chicas que yo no la he visto una vez para seleccionarla, o sea, una preselección, pero no he tratado con ella. Y claro, muchas veces, si nos vamos a pensar, el coaching está enfocado a ganar el partido o hacer que el jugador crezca. Porque yo, desde mi experiencia, he jugado mucho sola y ahora si tengo que jugar sola, ningún problema. No soy dependiente de nadie. Claro, si desde niños los educamos a que tengan una persona afuera, los hacemos dependientes, no les ayudamos a buscar soluciones que pueden encontrar ellos solos en la pista. Es que a veces, por ejemplo, yo tengo algunas que a veces que no hace falta que les diga, esto está pasando, que la lean, no sé para qué está ahí, porque hay algunas que están un poco... Claro. Muy bien, sí, ¿qué tal? Por eso quizá mi recomendación es cuando no conozcamos a la persona, centrarnos más en la parte emocional, que es más básica. Todas las emociones son universales a todos los niveles y a todas las edades. Entonces, centrarnos un poco más en la parte de la emoción, de animar, de tranquilizar y también pedir mucho feedback. Es decir, necesitas que te dé algún consejo, necesitas que te viene bien, intentar conocer. No es fácil porque, claro, si tienes 10 jugadores... Claro, lo que yo intento decir es que un poco más bien animarla. Claro. Pero a la mía, realmente sé cómo tengo que tratar con una, sé cómo necesita que esté ahí, porque si no, está así todo el rato
Claro. Y otras que no, te las puedes dejar en las mismas. Por eso yo creo que en edades tempranas lo que te decía, ¿no? Es enfocar en ayudarles a entender sus emociones, tranquilizarlos y a partir de ahí que ellos aprendan a buscar soluciones a la situación. Porque en realidad, si no, generaremos jugadores dependientes. Y eso es algo que al final, a la larga, es un problema. Yo estoy muy de acuerdo en eso, porque aquí en las selecciones me llevan un poco como la vida. Las menores me llevan, conozco más o menos a todas las niñas y no me llevan como técnica como tal, porque al final en la selección es muy difícil que a todas hayan entrenado. Claro. Entonces, yo voy eso en el autobús, voy con ella hablando, tema de todos los temas, en los estudios, ¿qué tal? Nuestras amigas, y creo que eso funciona muy bien. O sea, que cuenten conmigo para ir en ese rollo de hacer equipo, sentarme en un partido y decirle, chicas, venga, no, ya tal, técnico al final, eso es muy difícil en etapas en menores. O sea, creo que es muy importante y al final dejarle un poco su rollo, Claro. a piña, Claro. no tanto lo técnico, lo táctico. Y sobre todo, claro, que al final lo técnico no lo puedes trabajar en una competición. Claro, eso ya tiene que venir. Eso es un trabajo diario. Bueno, y las mías son absolutas, pero son absolutas y también son... Bueno, que al final yo lo digo, las emociones, cuando nos dicen, no, bueno, es que claro, yo juego, me da igual, las emociones son universales. El miedo lo sentimos todos. Lo que cambia es el nivel de exigencia, en función de la edad pero salvo eso, el miedo al error, aquí lo sentimos todos igual. Por eso, si esto os puede servir, os pongo un ejemplo. Técnica del sándwich. Pan, jamón y queso y pan. Es decir, mensaje positivo, negativo, es aquello que queremos corregir, y positivo. Yo veo que Carmen está jugando hoy, y madre mía, las goles que estás fallando, Carmen, que estás cometiendo un montón de errores. Yo le puedo decir, Carmen, es que estás cometiendo muchos errores. O le puedo decir, Carmen, entiendo que estás nerviosa, no te preocupes, estate tranquila, ¿vale? Vamos a intentar de alguna manera bajar el número de errores no forzados. Y para eso vamos a intentar jugar con margen. El mensaje cambia, ¿vale? Entonces, si os puede llegar a servir, a veces cómo damos el mensaje, lo vamos a dar igual, pero lo vamos a enmascarar de manera que la persona lo reciba de una manera un poco más tranquila. ¿Qué es lo que decimos? Adaptar un poco el lenguaje a lo que el jugador necesita. Y a veces en competición se necesita mucho esto. Porque esto ya viene de por sí solo. ¿Sí? El más primero. Más, menos, El más. primero, ¿qué es lo que has dicho? Yo te doy un mensaje positivo. Es decir, te digo, No pasa nada. Carmen, estate tranquila, no pasa nada. ¿Vale? Yo sé que hemos empezado un poco nerviosas, no pasa nada, tú tranquila. Intenta de alguna manera, vamos a intentar bajar los errores no forzados. Y para eso le propongo vamos a movernos, vamos a jugar con margen, intenta buscar la bola delante. ¿Sí? ¿Habéis oído hablar de este señor alguna vez? Vale, pues dijo una cosa muy interesante. En realidad, este señor habla de que su teoría está enfocada a las emociones, ¿vale? Pero habla de la comunicación, más o menos para que os hagáis una idea. Él hace una especie de experimento en el que yo le digo a Carmen, esta comida está muy rica, pero la digo súper enfadada. O le digo, Carmen, esta comida que me has hecho es una porquería. El mensaje tiene 3 aspectos, ¿vale? La parte de las palabras, la parte que se conoce como paraverbal, es decir, tono, intensidad y volumen, y la parte no verbal, es decir, mi lenguaje corporal. Este señor viene a decir que no es tanto lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Por qué? ¿Cuánto creéis de estos números que importa lo que yo os estoy contando ahora? Mira que estoy hablando, ¿eh? Sorprendentemente, un 7. De todo lo que yo os estoy diciendo en esta charla, os vais a quedar con un 7%, que como voy a hablar un montón ya es, ¿eh? Pero en realidad os vais a ir a esta charla diciendo, pues Eli, la verdad es que habla tranquila, lenta, que es lo que me suelen decir. Vais a llevaros una impresión de lo que nosotros estamos compartiendo ahora, no tanto por lo que yo os cuento, sino por lo que yo os transmito.
Entonces, ¿cómo lo llevamos esto como entrenadoras? Aquí he puesto, normalmente cuando yo ahora me pongo en el papel del jugador, ¿no? Normalmente yo llevo a cabo una acción, genera un pensamiento y una emoción y a partir de ahí un lenguaje verbal. No sé si se me va a ver desde casa porque creo que no, pero bueno, yo he fallado una bola y pienso otra vez. Y vamos, yo qué sé, bola de break en contra y fallo la bola más fácil. Y a partir de ahí que hace mi lenguaje verbal. Esto, pero no caerme, ¿vale? O al revés, o cuando alguien hace una acción positiva, pues al final se anima su lenguaje corporal. Yo, de alguna manera, lo que os propongo es que enseñéis a vuestros alumnos a cambiar la rueda de esa, o sea, a cambiar la dirección. Es decir, empecemos a hacer hincapié en el lenguaje corporal de las personas, intentemos a partir de ahí conocer cómo piensan y qué sienten, ¿vale? Y su acción también puede cambiar. ¿Se entiende un poco? ¿Sí? ¿Por qué? Porque un lenguaje corporal abierto y expansivo es un buen principio para fortalecer la actitud desde lo corporal. A veces las cosas no salen, pero yo puedo enfocarme en esto que sí controlo, como hemos dicho antes, para intentar un poco mis sensaciones. Ya como cuando de fuera la persona puede estar haciendo un partido fenomenal y su sensación no es tan buena, ¿no? Pero eso es algo que sentimos nosotros los deportistas y el entrenador que nos conoce pues puede ir intuyendo, pero un poco para que también de alguna manera os vayáis de la charla con la idea de que no todo es lo que hablamos, ¿no? De que también importa mucho lo que nosotros hacemos, cómo ayudamos al niño a que, o a la chica a que entienda esa parte, ¿sí? A partir de aquí hablábamos de liderazgo, que es un poco cuando has hablado de tu experiencia. Existen en general 3 tipos de liderazgo. Aquí ya hablo de equipo, ¿vale? El liderazgo se puede entender como la pareja o la pareja con el entrenador. Como sois entrenadoras, están enfocadas aparte. 3 tipos de liderazgo. Sencillo, el que deja hacer al alumno, ¿vale? El que es un poco más autoritario y al final el democrático o el participativo. ¿Es mejor uno que otro? Misma respuesta que antes. No. Depende del contexto, deberemos usar uno o usar otro. El primero hace que el jugador tenga más autonomía, pero a la vez pierde control el entrenador. ¿Para qué está recomendado? Para jugadores con experiencia y con alta motivación intrínseca. Con lo cual, si nos quedamos con algo de esto, es lo ideal. Yo desde lo que recomiendo siempre desde el punto de vista psicológico es que siempre haya una parte democrática, ¿vale? Pero a veces en edades tempranas tenemos que ir más al autoritario. Y conforme el jugador es más experiente y tiene una mayor motivación, podemos llegar a la parte de dejar hacer. Es decir, jugadores profesionales, por ejemplo, normalmente funcionan aquí. Pero sí que es importante que también tengamos en cuenta esto. ¿Cuál es el problema? Lo ideal es que lleguemos al democrático, porque obviamente todas las partes del equipo van a tener voz, ¿no? Pero ¿qué es lo difícil en este caso? A veces es más complicado superar desacuerdos. Cuando todas las opiniones son las mismas, al final el desacuerdo es más difícil de tirar hacia adelante. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Claro, creo que esto va con la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Que es, en ese sentido no lo vamos a cambiar. Pero sí que creo que es importante que conforme trabajemos con personas, incluso si trabajáis ya con niños y adolescentes, es normal que empecemos aquí, pero es interesante que cada vez les vayamos haciendo más autónomos, por lo que hemos dicho, ¿no? Porque luego, si no, se convierten en dependientes. Y a partir de aquí, yo he dejado estas 9 ideas de qué es un buen líder. Pues una persona con capacidad para comunicarse, que posee empatía y honestidad, que es humilde y tolerante, que se compromete, fomenta el crecimiento, guía, se preocupa por estar él en constante aprendizaje. En eso está claro que todas cumplís con creces el 7, desprende pasión por lo que hace y respeta a todos los miembros. Eso ya, bueno, sabemos más o menos que son cosas
de sentido común. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si me estoy enrollando mucho. Vamos bien. ¿Sí? ¿Sí? Aprender a enfocar la mente, esa cosa tan maravillosa, que está en constante ahí vocecilla. Aprender a enfocar la mente. Vale. A partir de aquí hemos visto un poco la parte de conocer cómo es la motivación del deportista, establecer unos objetivos. Hemos hablado del día a día, de cómo se va construyendo un equipo, que es importante que tengáis en cuenta que los equipos se construyen en el día a día. No es difícil llegar a una competición y querer construir un equipo, ¿vale? Y ahora, imaginaros que ya llegamos a la parte de que la persona llega a la competición y vamos a ver qué suele ocurrir. Un tema que me parecía interesante sacar es el nivel de activación. ¿Por qué? Porque cuando lo que nosotros en psicología hemos ido viendo, al principio se consideraba que lo que se conoce como teoría del impulso, ¿no? Cuanto mayor es el nivel de activación de la persona, mejor será su rendimiento. Pero sin embargo, llegan estos dos señores en el año 1908, ya hace unos cuantos años, y dicen que esto no es así. ¿Por qué? Porque creen que, y de hecho demuestran, que llega un punto en el que si el nivel de activación es muy alto, el rendimiento también baja. ¿Cuál es el análisis de estas dos curvas? Es lo que se conoce como la hipótesis de la U invertida. Es que si yo voy a una competición o a un partido excesivamente relajado, mi rendimiento será malo. Pero a la vez, si voy excesivamente activado, mi rendimiento también será malo. Volvemos a lo de antes. ¿Qué ocurre? Que lo interesante es encontrar el rendimiento óptimo de cada jugador, diferente. Con lo cual, volvemos a lo que hemos dicho desde el principio, ¿no? Trabajamos con personas y cada una es diferente. También he querido tocar el tema de ansiedad y estrés porque me imagino que vosotras como competidoras lo habréis vivido. Cuando nosotros vamos a una competición, nuestro estado emocional no es el que llevamos en un entrenamiento. Y creo que también es importante que nosotros aprendamos desde que somos jóvenes, o enseñemos a los niños desde que son jóvenes, a las niñas, que un poco a conocerse, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de estrés, tendemos a relacionarlo con algo negativo. Y en realidad no es negativo. ¿Por qué? Porque el estrés es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo para adaptarse a una situación que considera amenazante. Nosotros en una competición, claro, en la edad primitiva el estrés se generaba cuando la persona se enfrentaba a lo que tenía que matar para comer. Hoy en día el estrés se genera descontroladamente en muchos ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar lo siguiente. Hay un estrés que es positivo, que se llama eustrés, que a nivel deportivo es el que predispone a mi cuerpo a rendir bien, ¿vale? Y hay un distrés o estrés negativo que es el que me hace rendir mal. ¿Por qué? Porque generalmente perdura en el tiempo. Yo entro a un partido nervioso o me paso el día, igual juego a las 6 de la tarde y ya no puedo descansar bien, desayuno regular, empieza la competición y sigo nerviosa y hasta que ese partido no termina yo no me relajo. En realidad ya estamos hablando de distrés. Os voy a contar mi trabajo fin de grado que estuvo relacionado con eso, ¿vale? Pero también os hablo del concepto de ansiedad. En realidad la diferencia, hablamos de estrés y ansiedad indistintamente, pero la ansiedad está un poco más relacionada con la anticipación. Es decir, yo anticipo que va a llegar algo que es amenazante para mí y puede que eso no llegue, ¿vale? Pero a mí ya me genera ese estado de malestar. En el deporte se ha demostrado que la ansiedad, en el momento más propicio para que ocurra ansiedad es justo antes de la competición. Por eso hablamos de ansiedad precompetitiva. Y esto me parece súper importante. ¿Por qué? Porque está demostrado también científicamente que en realidad la ansiedad no es buena ni es mala. Solo depende de cómo el deportista la interprete y la gestione, ¿vale? Si os hablo un poco, solo un minutillo, de mi experiencia personal, yo decido hacer mi trabajo fin de grado, que os lo voy a contar aquí,
bueno, me lo he saltado un poco. Ahora también os hablo de eso, ¿vale? Pero yo decido hacer mi trabajo fin de grado sobre la ansiedad porque yo en el año 2016, por ahí, voy a jugar un torneo creo que era Granada, no recuerdo muy bien la ciudad, y ya venía de una época de resultados negativos, ¿no? Y cuando entro en la pista, me acuerdo que le comento a Pati y a Neki, jugábamos una semifinal y había mucha gente, y yo le comento, en ese momento empiezo a pensar que yo no tenía nivel para estar jugando ahí, que había mucha gente, no entendía cómo la gente había pagado para verme jugar a mí, que yo sentía que ese partido, pues que me iban a pasar por encima. Y curiosamente, en ese partido yo me tropiezo, me choco con el cristal y me dan varios puntos en la cabeza. De hecho, curiosamente. De hecho, me meten en la ambulancia, me dan puntos, me vendan la cabeza y salgo a jugar como un autómata, pero realmente sufro mucho en ese partido. Y a raíz de eso yo hablo con Pati y con Eki y les digo que obviamente lo estoy pasando mal, que ya llega un momento en el que tengo la sensación de que si tengo que seguir jugando así al pádel, prefiero dejarlo. Y ahí es cuando yo empiezo a trabajar con mi psicólogo deportivo. Y lo primero que él me dice, bueno, Eli, no pasa nada, tú lo que tienes es un cuadro de ansiedad que a mí se me desataba en aquel momento en escenarios grandes, con mucha gente, con una pista central. Y me dijo, de la misma manera que tú entrenas el pádel y el físico, a partir de ahora vas a empezar a entrenar tu mente. Pero no creas que yo te voy a dar una pastillita mágica y a partir de ahí ya vas a empezar a ganar, porque no va a ser así. También, sorprendentemente, empiezo a trabajar mi mente y el siguiente torneo lo tenemos al mes. Pues al mes, Pati y yo también, sorprendentemente, llegamos a la final y a raíz de eso yo vuelvo a disfrutar en la pista, pero me doy cuenta cómo una situación mal interpretada o mal gestionada puede llevar a la persona a sufrir, ¿no? Entonces, por eso quise hacer un poco mi trabajo fin de grado sobre la ansiedad, porque creo que el miedo a la competición es algo natural, pasarlo mal en la competición ya no es tan natural, ¿no? Y tenemos que aprender a identificarlo. A partir de aquí, bueno, cuando me pongo a investigar sobre los estudios que hay varios estudios que de pádel solo encuentro yo uno que está hecho en Castilla y León y son jugadores de pádel sub-16. En ese estudio, nosotros cuando estudiamos la ansiedad cognitiva, la ansiedad, se estudia la cognitiva, que es la ansiedad de pensamiento, o la somática, que es la ansiedad física, es decir, sentir que me sudan las manos, que tengo el estómago revuelto, ¿no? O que el corazón se me acelera. Y lo que se ha llegado a estar demostrado es que cuanta mayor es la autoconfianza de la persona, menor es la ansiedad. Está muy relacionada con la capacidad que tiene la persona de creer en sus propios recursos, ¿sí? Entonces, los estudios hasta ahora hablan un poco, en el ámbito deportivo, que las mujeres suelen tener más ansiedad que los hombres. De hecho, aquí se habla de mayor ansiedad cognitiva y somática en chicas y mayor autoconfianza en chicos. También se comenta, pues, bueno, se ha demostrado que los deportes individuales son una fuente mayor de ansiedad, porque parece que en los deportes colectivos la responsabilidad se diluye, ¿no? Para bien y para mal. Y esto me parece muy curioso. La ansiedad que sienten jóvenes y adultos es parecida, solo que los adultos tienden a interpretarla mejor. Y a partir de ahí yo me pregunto, bueno, y hablamos de sexo, hablamos de tipo de deporte, hablamos de edad. ¿Qué ocurre entre las personas profesionales y las personas amateur, ¿no? Entonces, yo en mi trabajo fin de grado estudio la ansiedad precompetitiva entre jugadoras profesionales y jugadoras amateur. Con una muestra de 44 personas, eran 22 profesionales, 22 amateur, y bueno, aquí está un poco la edad, os he caracterizado la muestra para que sepáis, ¿no? La edad está comprendida entre 19 y 48, las horas de entrenamiento medias de las profesionales eran 3,64, de las amateur 3,91, la experiencia competitiva de las profesionales media era de 13 años, en las amateur de 6. Curiosamente,
me encuentro con este dato al preguntarles si habían acudido al psicólogo alguna vez por antecedentes ansiosos. 8 jugadores profesionales de 22 responden que sí, 1 amateur responde que sí. Y esto no me parece tan curioso porque me parece que es a lo que evoluciona ya el deporte. 21 de las 22 profesionales sí tenían el entrenamiento psicológico como parte de su rutina, mientras que a nivel amateur había mucha gente. Entonces, ellas, la ansiedad la medimos a través de un cuestionario que evalúa, como os he dicho, ¿no? La ansiedad a nivel de pensamiento, a nivel físico y la autoconfianza. ¿Cuáles son los resultados que obtengo en el trabajo fin de grado? Claro, mi razonamiento era, cuando yo me planteo esto, creo que las profesionales pueden sentir más ansiedad que las jugadoras amateur, pero a la vez también puede que estén más preparadas psicológicamente para afrontar esa situación, ¿no? Entonces, un poco la respuesta que obtengo es sí, pero la ansiedad es mayor a nivel cognitivo, es decir, mayor a nivel de pensamiento y generalmente en jugadoras más jóvenes. A partir de aquí, la ansiedad física es más significativa en jugadoras que no han competido tanto, que no tienen tanta experiencia competitiva. Y la autoconfianza está relacionada también probablemente con la experiencia, con la edad y con la experiencia. Conclusiones que sacamos a partir de aquí. Bueno, es lo que os digo, ¿no? Es una muestra, son solo 44 jugadoras, no podemos generalizar. Pero yo me inclino a pensar que obviamente la hipótesis que hemos barajado en un primer momento está contrastada aquí. ¿Por qué? Porque si enseñamos a las personas cómo interpretar esas situaciones que se consideran amenazantes, en realidad estaremos haciendo que sufran menos cuando a veces van a una competición. Que obviamente el objetivo no es sufrir, pero todos sabemos, ¿no? O que gestionen mejor esas emociones. Lo que vosotras podéis aplicar a vuestro día a día. También cuanta más experiencia tienes compitiendo, más tortas te has dado, más te has dado contra la pared, más te has caído, más evolucionas, más aprendes, más relativizas. Claro, sabes que lo de los años, la experiencia, que a veces es un poco inevitable. Tienes que pasar por determinados caminos. Totalmente. Con 17 años, pues ya me gustaría tener la cabeza que tengo yo ahora, con 17 años para competir. Sí, pero es verdad que es un proceso, obviamente. Claro. Pero también yo he dicho, es un proceso, pero quizá hay jugadores, vosotras habéis competido a nivel profesional, a veces nunca nos han hablado de esto, ¿no? Hoy tenemos quizá los medios o todos estamos más formados o incluso el deporte empieza a ver que la parte psicológica es tan necesaria como son otras partes que se trabajan con mucha naturalidad, ¿no? Yo veo que eso cuando yo competía, eso no Claro. Ahí tú te gestionas y tú has aprendido a gestionarte. Hoy en día quizá podemos empezar a dar estas herramientas naciendo desde vosotras, que sois las que trabajáis con los menores. Y también un poco por el propio proceso de cada uno, ¿no? Yo cuando empecé a competir, que con tenis a los 12 años, toda esa gente que hemos competido, hemos tenido esas experiencias, dolorosas, menos dolorosas, más tarde, y después te has dedicado a enseñar, entonces, aunque al principio enseñas un poco como te enseñan, luego vas haciendo otras cosas y de otra manera. Yo tengo un poco un dilema ahí, porque por un lado, o sea, yo también competía en tenis, entonces recuerdo cómo era y era que te invitaban ahí a los leones y era como si, claro, tenis te enseña la humildad, porque te vas en bici hasta que te aprendes un poco y dices, ¿esto cómo va? Claro. ¿No? Claro. Y no hay atajos, en verdad. Pero aunque tuvieras fuera, que no lo tenías, al entrenador, como ahora, como te agarra la cabeza, entonces se cambia con tu deportista, porque no tiene ningún sentido, y que decíamos de cuánta asistencia tiene que haber para que tú aprendas a jugar. Al final, el plano de aprender a jugar, que no se entrena los golpes, lo tienes que aprender, pero para atacar es esto. No sé si existen atajos para conseguir que no pase este proceso más rápido. Obviamente hay una naturaleza, los niños que naturalmente parece que disponen de herramientas naturales para estar en esta situación más fácilmente, menos. Pero al final todos compartimos, cuando puedes hablar, tenemos ir a cara con otro día o ganar cuando se atrapaba o
o lo que tú comentabas en 2016, para nada, es lo mismo que siente una jugadora que empieza a competir y no tiene ningún tipo de, o sea, que está en un nivel básico. Claro. Se comparte, ¿no? Y cuando entrenas a gente, o sea, luego hay niveles, si son de competición, compartiendo tú la experiencia, lo que recuerdas, las zonas escenarios son diferentes, hay tanta presencia que no sabes muy bien si hemos hecho un mandato, ¿no? De quién no, pero nosotras era como, no, que es metido al usuario, no siento laboral, me puedo ir de aquí. Ahora al padre este que te mete ahí en la pista, ¿no? Que no anda con la nuca, que ves que es error, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese equilibrio? ¿Cuántas asistencias tiene que haber? Porque en realidad necesitamos experiencia, ojalá, yo tengo 44 años, ojalá 12 o 13 supiéramos cómo es esto, ¿no? Y herramienta está súper bien, pues, clases, o saber sentir que estás aquí, respirar, sentir una mano, no sé, hay cada uno lo suyo. No sé. Para mí no es fácil, porque al final la sociedad te envuelve mucho en una actitud demasiado competitiva, comparativa y demás, ¿no? Pero Muy asistida por el al final canal. creo que lo que yo pienso es que el secreto está más en conseguir que el jugador o la jugadora se sienta, se perciba, sepa cómo está, se respete, como para poder decir, pues hoy no me encuentro bien, ¿sabes? Porque por lo menos cuando yo entrenaba, cuando no te sentías bien, te aguantabas y tu opinión no valía mucho, ni lo que, ¿sabes? O sea, era demasiado exigente, se ignoraba, entonces al final ayuda mucho a la jugadora, ¿no? Porque no sabe lo que siente, no sabe lo que piensa y solo es esa información, lo que me viene de fuera, lo que me dice el entrenador es importante y yo no quito nada. Y entonces no sabes escucharte, no sabes equivocar. Claro, por eso al final es importante que los entrenadores nos formemos. Yo también hablo después que también es importante formar a los padres, ¿no? Que a veces el padre lo tenemos como, bueno, bueno, luego hablaremos un poco de eso, de la importancia de formarnos todos los que estamos en contacto con el niño, pero yo sí que creo que lo que os he comentado antes, para mí hay una parte muy necesaria en los entrenadores y es que muchas veces con respecto a nosotros en los entrenamientos trabajar cosas técnicas, tácticas, pero también a nivel psicológico ayudar a la persona a que se entienda, a que poco a poco vaya comprendiendo cómo funcionan sus emociones, cómo puede la parte de la actitud. Yo siempre he dicho que lo que no es negociable es la actitud. O sea, si hay algo que no se negocia es la actitud, porque eso sí depende 100% de mí. Pero bueno, luego si quieres también vemos un poco por la parte que toca de los padres. Yo recuerdo de pequeña que la sensación, o sea, precisamente era, soy yo la única que está pasando por esto, ¿no? No tengo una idea, pero es que me está exigiendo el entrenador, o sea, como de debilidad en ese sentido, cuando luego te vas dando cuenta de que en realidad son sensaciones totalmente normales y que eso aprender a funcionar. Entonces, y a no darle importancia a las sensaciones, fíjate, en el sentido de, me refiero, no darle importancia en el sentido que no me bloqueen. Yo me puedo sentir regular jugando un partido, pero puedo enfocar mi mente para hacerlo bien y para que eso no sea un sufrimiento. Al final es hacia dónde enfoco mi mente, que lo hablaremos luego. Si yo me enfoco en que la sensación no es buena, me centro en el problema. Si yo me enfoco en qué puedo hacer para cambiar eso, me enfoco en la solución, que eso es algo importante. Vale, hoy acepto que no me siento bien. ¿Qué voy a hacer? Me voy a activar de cuerpo, voy a intentar jugar con margen. Y si soy capaz, muchas veces la persona no es capaz, ¿no? Pero si soy capaz de distanciarme de esa sensación y verme jugando, es que hasta puede que esté jugando bien y yo me siento fatal. O a mí me ha pasado muchas veces, yo salgo de un partido, decirle a mi entrenador, qué horror, me ha hecho Eli, perfecto. Y mi sensación era de horror, pero con los años he aprendido que cuando la sensación es de horror, quizá tengo que hacer lo básico, tengo que pensar en activarme de cuerpo, en jugar con margen, en intentar de alguna manera jugar para que mi compañera juegue ese día más. Entonces, es eso, es no tanto el problema, sino la solución. Y lo que dices tú, no solo soy yo, ¿no? Si es que lo que os he comentado antes, no me cansaré de repetir que las emociones son universales. Lo único que cambia es el contexto,
Pero cuando juegas en Valencia un torneo y sientes miedo, es lo mismo que cuando Carmen juega en Galicia y siente miedo, y cuando yo llego a un World Padel Tour y siento miedo. Es lo mismo. Entonces, ¿qué es la manera de afrontarla? Es la misma. Las estrategias, cada una tiene la suya, obviamente, ¿no? Pero hay determinadas estrategias que sirven para todos los niveles, porque al final somos personas. Es un poco... Por eso, cuando, si queréis, seguimos así con esto, que está un poco al hilo, cuando yo me centro en aquellas cosas que están bajo mi control, yo lo percibo como un reto lo que tengo por delante. Claro, si me centro en lo que no está bajo mi control, al final es una amenaza. Entonces, ¿qué está en mi control? Si yo me enfoco en mi rendimiento, ¿vale? Pero ¿qué está en mi control? Lo que yo espero de mí misma. Yo puedo esperar de mí misma tener una buena actitud hoy y darlo todo en la pista. ¿Lo puedo conseguir? Probablemente sí, depende de mí. Que mis objetivos sean realistas. Que yo me supere a mí misma. Que yo utilice el deporte o el pádel como una forma de aprendizaje, de conocer cuáles son mis miedos, de apoyarme en las cosas que hago bien y que yo disfrute. Si yo enseño a un jugador a centrarse en eso, al final creo que la persona disfrutará. ¿Qué ocurre? Claro, hay una amenaza cuando yo me centro en esto, en que quiero ganar un partido, en que, claro, yo tengo que jugar contra fulanita que siempre le he ganado y hoy tengo que ganar, porque además los demás esperan que gane, que como pierda contra ella, lo que me van a decir. Claro, ¿cuántos niños, cuántos menores piensan así? Vuelvo a repetirme, más hoy en día en el que todo está expuesto a través de las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, si me centro en superar a otros, voy a intentar ganar a alguien, o si me centro en ganar o perder, ¿qué lo percibo todo? Pues como una amenaza, me hace sufrir. Claro, si yo consigo ganar, fenomenal, pero ¿y si pierdo? Y en realidad yo siempre digo, lo que importa es el valor de la conducta. Yo no soy mejor jugadora por haber ganado ayer o por haber perdido. En realidad lo que va a hacer que yo sea una mejor jugadora es que yo cumpla todos los días que entro en una pista de pádel y que vivo esto. Y ahí es donde entráis vosotros para ayudar también a esas niñas, a esos niños a enfocarse en esto. Desgraciadamente ya la sociedad les va a llevar a esto. También hay que enseñarles a gestionar esto, ojo, la parte que está fuera de su control, porque tenemos que enseñar a los deportistas y a las personas a gestionar esa parte. Es que va a existir, ¿no? Y luego no seamos, yo siempre lo digo, tampoco seamos ingenuos. Yo si compito, quiero ganar. Claro, una cosa es que quiera ganar y que entre en la pista y lo dé todo para ganar. Otra cosa es que yo me identifique con la victoria y con la derrota y me crea mucho mejor porque he ganado o me crea muy pequeñito porque he perdido. Entonces ahí es donde entra el problema. Por eso me gusta esta frase, que os la he querido poner más para el día a día de todos nosotros que para el deporte, ¿no? Pero en realidad es tener mucha tranquilidad para aceptar aquello que no voy a cambiar, tener la valentía para cambiar las cosas que sí puedo y tener la sabiduría para encontrar la diferencia entre las dos. Eso yo intento llevarlo a mi día a día y ayuda un poquito. Vale, a partir de aquí el control del pensamiento, lo que hablábamos un poco antes, ¿no? de nuestro diálogo interno. Muchas veces el pensamiento nos lleva a esta parte, a lo que nosotros conocemos como rumiaciones, que son pensamientos destructivos, que se asocian a emociones negativas, que me generan desconfianza, ¿no? Yo estoy jugando y fallo una bola. Claro, lo primero que a veces pienso es, madre mía, ¿cómo he podido fallar la bola en este momento? Imaginaros, una bola de break en contra y yo la he fallado y he perdido un set. O cuando estás ahora con el punto de oro, eso no sabéis lo que es. Jugamos un punto de oro que es o 5 iguales o set para el otro. Entonces, yo cometo un error. Claro, eso pesa a todo el mundo. Claro, ¿hacia dónde enfoco mi pensamiento? Primero, podemos enseñar a los alumnos y nosotros también como jugadores aceptar el error como parte natural del juego. El pádel es un deporte que la mayor parte de los puntos suelen terminar con el error de un jugador. Al final hay unas paredes que siempre nos devuelven la pelota, ¿no? Entonces, esto hay que aprender a naturalizarlo. A partir de aquí, esto ya es
cosa que es bastante congruente, ¿no? El centrar mi pensamiento en lo que es constructivo, en lo que es positivo. Aquí, vosotras como entrenadoras, lo mismo. Podéis centraros en la solución en vez de en el problema. Yo puedo pensar en que he cometido 2 errores no forzados tontos, o puedo pensar en qué voy a hacer la próxima vez que tenga esa situación, o qué voy a hacer para evitar esos errores tontos, ¿no? Me voy a activar de cuerpo, voy a jugar con margen, voy a tirar al centro de la pista. Cada uno tiene sus estrategias. Y lo mismo que hablábamos al principio, con el tema de la comunicación, centrarnos en un aspecto a mejorar, porque cuando tenemos exceso de información, el cortocircuito mental suele estar asegurado. ¿Sí? ¿Más o menos? Podéis preguntar, o más o menos hasta ahora seguimos. Vale. También creo que hay una parte muy importante en el deporte, que es enseñar a las personas a creer en sí mismas. En mi experiencia con menores, me doy cuenta que muchas veces la autoestima es bajita de la persona. ¿Por qué? Porque generalmente la autoestima tenemos el concepto, o sea, el error de asociarla a los resultados, mucho más en el mundo del deporte, ¿no? He escuchado muchas veces decir, bueno, la confianza se tiene cuando se ganan partidos. Vale, sí, hasta ahí lo acepto. Lo cuestiono, pero lo acepto. Pero, ¿cómo gano partidos? ¿No? Pues a través de trabajar en el día a día y trabajar esta parte de la autoconfianza. Porque la autoconfianza es un estado interno. O sea, eso es algo que va a acompañar siempre el día. En realidad, la autoconfianza se define como la convicción que tiene la persona en sus propios recursos para alcanzar un determinado objetivo. Es decir, si percibe que controla la situación. A partir de aquí vuelvo un poco a mi experiencia personal. ¿Qué me pasaba a mí cuando yo no paraba de perder? Mi estado interno era de desconfianza. ¿Por qué? Porque yo sentía que no tenía el control de esa situación. ¿Por qué? Porque yo consideraba que no tenía el nivel suficiente para estar en esa pista. Es decir, yo consideraba que mis propios recursos no daban para esa situación, ¿no? Confianza que hay que tener en cuenta. Imaginaos, podemos tener 2 tipos de alumnos. Normalmente yo me suelo encontrar con personas más en este punto, ¿no? Que tienen una autoconfianza baja y entonces las situaciones las perciben como una amenaza, como, esto me genera ansiedad. También está el otro extremo, la persona que tiene una gran autoconfianza en sí misma y se relaja, ¿no? El que cree que, bueno, va a ganar de cualquier manera. Como entrenadores, ¿cómo podemos trabajarla? A partir de aquí, vosotros podéis trabajarla usando mucho el reforzamiento con los alumnos. Hacer que vuestros alumnos lleven su mochila de puntos fuertes. De hecho, yo siempre recomiendo a los entrenadores con los que hablo y trabajan con menores que es interesante que un día como un ejercicio se cree la persona, coja un papel y se cree su mochila de puntos fuertes. ¿Vale? ¿En qué cosas tú consideras que eres bueno o buena? ¿No? A partir de aquí es todo lo que hemos hablado antes, que dependan de uno mismo. Yo puedo considerar que soy una persona perseverante, o la persona puede considerar que tiene determinados golpes o que tiene una actitud positiva. Esa mochila le tiene que acompañar siempre, siempre. Ese papelito sería interesante que le acompañe siempre, que vaya a entrenar, a competir. Y ahí es donde entráis vosotros, el reforzamiento positivo, valorar los puntos fuertes de la persona, ¿sí? A partir de ahí, en todo esto entráis vosotras siempre. Reconocer los puntos débiles. Claro, que yo sepa valorar mis puntos fuertes no significa que no sea consciente de cuáles son los puntos débiles e intente trabajarlos. De hecho, en los entrenamientos puede ser interesante enfocarse un poquito más de tiempo en esto, porque esto ya sabemos que lo tenemos, ¿sí? Utilizar un diálogo interno constructivo, lo que hemos hablado antes, centrarme en la solución y no en el problema. Muy importante. Y 2 cosas que se utilizan mucho en psicología, la visualización, que ahora se llama práctica imaginada, y la respiración.
La visualización está demostrado que cuando nosotros nos visualizamos, las neuronas que se ponen en funcionamiento son las mismas que se ponen en funcionamiento cuando nosotros realizamos la acción. Es decir, si yo me visualizo a mí, imaginaros que yo tengo dificultad con la volea de revés y yo me visualizo a mí haciendo voleas de revés y haciéndolas buenas, en realidad mi cerebro no está distinguiendo que eso yo no lo estoy haciendo. En realidad mi cerebro piensa que yo estoy haciendo esas voleas de revés buenas. Cuando llego a la competición también puede que me ayude. De hecho, los psicólogos deportivos utilizan mucho la parte de la visualización porque los resultados se han demostrado que son, y en la recuperación de lesiones también son muy importantes, ¿vale? Y la respiración. Eso, por ejemplo, también pasaría en negativo, ¿no? Efectivamente. Por Que eso, es lo que un poco es la anticipación en negativo, ¿no? exactamente. Yo creo que no tengo por qué visualizarlo, pero yo en mi mente creo que, o se llama también profecía autocumplida. Tú crees que va a ser un desastre y efectivamente puede que sea un desastre. O no tan desastre, pero en tu cabeza ya lo interpretas como desastre. Eso es. Y luego el tema de la respiración. Muchas veces, lo que hablábamos antes de, bueno, intentar tranquilizar a los jugadores, también es enseñarles a que respiren, porque en muchas ocasiones, si ya hablamos de competición, la respiración ayuda mucho a que la persona se tranquilice e intente afrontarlo pues, de una mejor manera. Y en eso, obviamente, como en todo, tenéis una parte importante. Aquí entramos en, ¿vamos bien de tiempo? Uy, ya me he pasado, ¿no? Vale. Entramos en... ¿Vamos bien? ¿Sí? Vale. Relación con los padres. ¿Ah, sí? Oh, qué bien, ya hasta vamos a poder hablar y que deje... He metido los dos temas más conflictivos en el disfrute. Hay una pregunta que la he puesto aquí y que yo la escuché a Óscar Lorenzo, que es psicólogo de la Federación Española, hacer en un curso de psicología que yo escuché como alumna, y él decía esto: ¿cuántos padres conocéis que quieran perjudicar a sus hijos? Ninguno, ¿no? La respuesta es clara. ¿Cuántos conocéis que perjudiquen a sus hijos en el ámbito deportivo? Bastantes. Bastantes. Con lo cual, yo sé que, bueno, que este tema da para mucho, ¿no? Pero yo he querido dejar solo dos cositas. Primero, la importancia de que como entrenadoras nos comuniquemos con ellos, sobre todo porque yo sí quiero poner, los padres no son el enemigo, son nuestros aliados. La jugadora que va a entrenar con vosotros al final va a estar 1 hora, 2 horas, como mucho al día, compartiendo con vosotros, con vosotras. Pero va a estar 20, 22 horas en casa con sus padres. Entonces, de alguna manera, para mí la idea que yo saco en mi experiencia, que en el tenis llevo trabajando desde los 16 años con menores en La Rioja, y bueno, es que haya una parte nuestra, entre comillas, de compasión. Es decir, muchos no tienen la educación que nosotros hemos tenido. De hecho, para mí una cosa que intento mantener presente siempre en mi día a día es que cuando juzgamos a otros porque no nos gusta su comportamiento, podemos tener presente que esa persona ha vivido una serie de circunstancias y que probablemente si yo hubiese tenido esa educación con esas circunstancias, actuaría de una manera semejante, ¿no? Entonces, un poco la idea que quiero de transmitiros es que antes de poner límites que puede que sean necesarios, primero intentemos trabajar con ellos a través de la comunicación y sobre todo a través de la educación, de charlas y talleres como los que estamos teniendo ahora. Yo creo que es interesante que nosotros los tengamos con los padres. Los padres obviamente tienen que estar abiertos a eso, ¿no? Pero me parece interesante porque a veces he escuchado la frase de no, es que los padres yo los dejaría fuera o yo no les dejo que vengan a ver entrenar a sus hijos. Vale, yo lo respeto y creo que, como os he dicho, cada caso tiene sus particularidades, ¿no? Pero primero hemos intentado
educarles y comunicarles con ellos? Si la respuesta a esa pregunta es sí, a veces hay que poner límites. Si la respuesta es no, también nosotros como formadores tenemos que trabajar en eso, que creo que es necesario. Luego, ¿no? Luego me... Yo creo que al final los padres, sobre todo menores, también tienen que formar parte del equipo. Tienen que colaborar con nosotros, ayudarnos y entender un poco también todas las herramientas que nosotros le damos a su hijo, saber cómo se las damos para que ellos también se las den. Al final, al final no son los dos jugadores y nosotras, sino los padres, los dos jugadores y nosotras. Y tenemos que ir todos a una si realmente queremos obtener el 100% de rendimiento. Claro, al final forman parte del equipo. Son el equipo, ¿no? Sí, pero ¿cuál es el papel del padre? ¿Cuál es el? Financiar, porque la utilidad de él, que no financie la actividad del niño. Eso sí, la y financiar. Bueno, y educar al hijo, ¿no? Al final, el papel principal de educación del hijo lo tienen los padres. Está claro que quieren lo mejor. Lo que pasa es que yo me pongo en el lugar, no tengo hijos, pero creo que tiene que ser muy complicado para un niño desde pequeño. Le vas diciendo cómo tiene que hacer siempre todas las cosas, ¿no? Entonces llega un momento en el que no sabes desapegarte, ¿no? Como padre, lo más difícil con tus hijos posiblemente es dejarles ser. Entonces ahí es muy complicado. Yo siempre he pensado que sería súper útil tener una oficina de la objetividad. Que hubieran todos los clubes, una banca, la gente fuera que son los padres, es como mucho más complicado. Pero yo, por ejemplo, no lo sé, pero así lanzando una pregunta al aire, ¿cuántos talleres hemos hecho con padres en los clubs donde trabajáis? Es que a veces no tienen la educación, a veces no tienen la información y luego obviamente hay personalidades, hay algunos. Aquí no son capaces de hacerlo. Claro, pero... Sí, o esa, y volcar todo en su hijo y que lo haga de esa manera, o que, no sé. Al Claro. final ahí también le das un poco la herramienta al niño y le dices, tu padre lo único que quiere es mejor para ti. Al final el niño te sorprende porque tiene bastante madurez, o sea, al final ellos son capaces de entender que los padres todo lo que hacen lo hacen por su bien y que en ningún momento pretenden perjudicarles, salvo obviamente excepciones, que hay padres que realmente no le aportan nada bueno al niño, pero... Y que no dejan de ser frustraciones de los propios padres que desgraciadamente trasladan a los hijos. Está claro que no es fácil, pero que al final si el objetivo es ser un jugador, ¿no? Que al final yo creo que ese triángulo, el objetivo tiene que ser que el jugador esté mejor, la jugadora esté mejor, esté más tranquila, disfrute más de los resultados. Si el objetivo es ese, en vez de padre me ha dicho esto, me ofendo. El entrenador me ha dicho esto, me ofendo. Si empezamos con eso, pues al final nos llevamos. Claro. Yo creo que también es un poco el objetivo que tenga el padre con su hijo. Porque si los niños de 5 años son padres más tóxicos que el que quiere que el niño disfrute, lo deja más a su... Claro, hasta por ejemplo, puede ser interesante lo que hemos hablado antes, ¿no? De por qué juegas al pádel. Y tener una charla con los padres y ¿por qué habéis traído a vuestros hijos al club a hacer deporte? ¿Por qué los habéis apuntado al pádel? Claro. Porque tú hablas con el padre y te cuenta una persona, es que no te lo dice, te lo dejo gato y te dices, gracias. Sí, puede ser interesante. Al final Es curioso porque así siempre decimos el padre, ¿no? El padre la madre. Suele ser el padre. Eso también podemos pensarlo un poco, ¿no? sí, el lenguaje lo tenemos. Nos metemos Claro. poco, ¿no? Es verdad. Yo sí quiero lanzar una pregunta y es, ¿existe diferencia entre los padres de jugadoras y padres de jugadores? Yo no la he visto y no he visto nada relacionado, no he leído nada relacionado con esta parte. Fíjate, pues la pregunta que yo he visto... Pero por la misma sensación de paternalidad, de proteger más a una niña. Es que sí que soy madre. Y he visto comportamientos del colectivo, ¿eh? O sea, no pensando a cada persona, pero el colectivo de cosas, por ejemplo, colegio o en el tenis, que es lo que también hacen padres, sí que veo una tendencia de los padres a cuando son pequeños meter a los niños orientados un poco a la competición y a las niñas más a que acaban de fuerte salud. Y en cambio, cuando luego claro, llega el momento de la competición, hay muchas menos niñas. Así que se ve el
volumen y que a nivel personal hay que pensar, porque no sé, parece que estamos tengo un entorno de deporte de siempre, pero sí, bueno, como puede ser, pues tengo a veces conversaciones con madres, por ejemplo, van a predeporte, no, a predeporte no les apunta, pero ¿por qué? No, luego a básquet sí, a los no sé cuántos, bueno, pero ¿por qué no se apunta a predeporte? No, pues que vayan a teatro. Ya, pero luego que estaba más. Y no es que no quiero que mi hija compita, ¿no? Yo creo que va un poco más en base a que el padre intenta autoproteger a su hijo y sabe que el deporte de la mujer no está bien valorado. Claro, es que entramos en un debate bastante amplio porque es verdad, el hombre a día de hoy puede vivir del deporte y la mujer no. Yo no creo que sea tanto por vivir, sino que como que socialmente está más reconocida la competición como algo positivo en hombre y no tan positivo en mujer. Yo sí puedo contar una experiencia aquí en Andalucía de un club que prepara chicos para competición, ¿vale? Deportistas menores. Los niños van a la escuela de competición y las niñas las meten en clases de más directamente para que pasen el rato. Y estamos hablando de una escuela que puede tener 200 metros, ¿vale? La mayoría, hay muy poquitas niñas que van a la clase directamente de competición. Yo creo que va enfocado por van con el hermano y van a la clase. Hombre, también en realidad, si te paras a pensar, es que la competición a nivel femenino tiene, entre comillas, menos años que la competición a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué hay menos parejas inscritas en chicas que en chicos? También es como un proceso natural. Hasta hace unos cuantos años nuestras madres no hacían deporte. O era... También biológicamente, prehistóricamente, las mujeres son menos competitivas. Hay que competir con otro macho alfa, o sea, quiero decir, a nivel ya prehistórico de lo que llevamos en los genes, en nuestra historia y en nuestra... ¿no? Sí, eso se percibe. La mujer tiene otras funciones. No, es que yo no soy competitiva, es como positiva. Yo no soy competitiva. Y se sienten más cómodas en general en esa posición. Es que no me gusta competir, es que no he competido, pero rompí el tablero de parchís. Cuando era pequeña rompí el tablero de parchís un día y digo, hostia, también viene dado a que nosotras llevamos peor. yo digo, sí, ya no soy competitiva. Llevamos peor el perder que los chicos. Tenemos menos confianza, perdemos, me uno, paso de competir. Los chicos, pierdo, es culpa de mi compañero y sigo jugando. Tengo un montón de problemas para los femeninos de más en ese sentido. Es que establecer generalidades es difícil. Yo lo que he comentado un poco al principio de la charla, entiendo que buscamos informarnos, ¿no? Saber, pero la realidad es que somos personas y hay, en psicología hay una teoría que dice que nosotros tenemos como 5 grandes rasgos de personalidad. Entonces las personas vamos en esos 5 rasgos. Claro, cada persona es un mundo. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres? Hemos sacado cosas que dicen estudios, pero también me he encontrado estudios que hablan de cosas distintas. Es decir, mientras unos afirman esto, los otros ven que esto no está contrastado. No, es difícil, porque yo... En lo social, en lo sistémico, existen tendencias, ¿no? Si observas, existen tendencias. Entonces, no sé qué intereses hay, hablar de intereses un poco difíciles de manejar o que no, o cuando es uno que utiliza no lo ves tan claro. Claro, es como lo que hablábamos antes, ¿no? Eso sí que lo establece, ¿no? El sistema sí que establece cosas que yo no veo tan claro que sean, sí que son de persona, obviamente, muchas veces, probablemente las mujeres que competimos o que hemos competido, según qué entornos, parece que pensamos más como un chico, y no es que pensamos más como un chico. Yo pienso que somos chicas, o sea, yo no pienso que sea masculino como pensamos o como reaccionamos, actuamos o analizamos. Bueno, lo que hemos visto antes, ¿no? Que había algunos estudios que decían que los hombres estaban orientados más al ganar, perder, a la competición y las mujeres más orientadas al disfrute. ¿Eso va en función de nuestra personalidad, de nuestra educación? Probablemente yo soy del camino del medio, probablemente ambas. Hay una parte de personalidad y hay otra parte que tenemos de educación. Yo creo que tenemos que la educación en casa, porque soy la capi de un equipo de niños, la niña la más pequeña tiene 13 y el niño más mayor tiene 17.
para competir y tal, pero luego tenemos un niño que es el único, digamos, tal, y los padres son encantadores, pero existe un problema de educación. Entonces, claro, le toca jugar el visto, la niña está, bueno, si no está a un metro cuadrado, ya te digo mucho, ¿sabes? Tiene un montón de problemas porque es de superior y, ¿sabes? Si tiene que, no la dejan jugar, ¿sabes? Tenemos ahí todos los días con él, pero viene educación, porque los demás niños que tenemos en el equipo, o sea, comparten, ¿sabes? Aunque sean superiores, que en el caso de los niños son superiores a las niñas, les da igual, ellos juegan su parte, tal, y juegan con un compañero igual. Entonces te digo que viene un poco de educación de casa. Claro, obviamente es una parte importante. Por Probablemente nada, también, y probablemente también el niño tenga en su personalidad la necesidad de la victoria y los otros tienen en su personalidad la necesidad del disfrute o la motivación más que la necesidad, ¿no? Es un poco... Pero, o sea, respeta, digamos. Hay que encontrar respuestas a esto. Al final son debates que creo que como mucho podemos compartir opiniones. Es algo... ¿Sigo? ¿Sí? Ya es el último. Abandono deportivo. Aquí sí que hay dos conceptos muy unidos, ¿no? Abandono y motivación. Claro, yo pongo que hablar de abandono deportivo es muy complejo porque depende de muchísimos factores, ¿no? Y que sí que es cierto que psicológicamente lo que está demostrado, hablando precisamente de diferencias entre hombres y mujeres, es que está relacionado con épocas de cambio. Y la adolescencia, ¿por qué decimos por qué los jugadores abandonan la competición cuando empiezan a salir por ahí? Es una frase que se escucha mucho, ¿no? Pues probablemente porque la adolescencia es la época de más cambios a nivel físico, psicológico y social para la persona. Y el abandono está muy unido a épocas de cambio. ¿Por qué probablemente abandonan la competición? Pues porque su motivación cambia, posiblemente. Vuelvo a poner un estudio que se hizo con nadadores, porque la natación debe ser uno de los deportes con las mayores tasas de abandono en deportistas jóvenes, y es del año 2003 y bueno, se llevó a cabo un estudio en el que pasaban un cuestionario a nadadores y nadadoras que habían abandonado la competición. Por orden de los ítems que más se puntuaron, de mayor a menor, tenía otras cosas que hacer, el entrenamiento era demasiado duro, mi rendimiento no mejoraba, mis amigos habían abandonado, no me gustaba el entrenador y no era lo bastante entretenido. Estos eran un poco el orden de los ítems más respondidos, ¿vale? A partir de aquí los investigadores llegaron a la conclusión o elaboraron sus conclusiones diciendo que los principales factores responsables del abandono, el primero era el rendimiento, pero el rendimiento, no entendido como nosotras lo hemos visto hasta ahora, centrado en la persona, en el disfrute, etcétera, sino que había ítems como los siguientes: no obtenía reconocimiento, no me gustaba el entrenador, no me gustaba la presión. Si lo relacionamos con lo que hemos visto antes, si os dais cuenta, primero, reconocimiento externo. Segundo, el entrenador, figura externa. Y tercero, la presión. Obviamente, los tres aspectos que no están bajo control del deportista o del jugador, ¿vale? El segundo era la falta de diversión y el tercero era la escasa habilidad. Luego los siguientes estaban menos puntuados: la influencia de los otros, el bajo interés y la escasa atmósfera de equipo. A partir de aquí, en ese mismo estudio, o sea, lo pongo entre comillas porque son conclusiones a las que llegan ellos. Aquellos que se perciben como más hábiles tienen una mayor tendencia a continuar en la competición. Aunque se detectaron escasas diferencias entre varones y mujeres, la habilidad percibida tenía una contribución mayor en mujeres. Es decir, primero, el abandono puede estar relacionado con que la persona considere que no tiene la suficiente habilidad como motivo más importante. Esto es curioso porque yo saco esta frase, pero ellos luego hablan de que hay otro estudio que no corrobora esta afirmación. Por lo que os digo, no hay unas opiniones claras al respecto. Sí parece
también por otras cosas que he leído, que por ejemplo, cuando los hombres atribuyen el éxito, generalmente lo atribuyen a la habilidad interna, ¿no? A sus propias capacidades. Y en las mujeres existe una mayor tendencia a atribuir nuestro éxito a aspectos externos, es decir, he tenido un buen día, he tenido suerte, no tanto aspectos que dependían de ellas. Es decir, la atribución en varones era más interna, la atribución en mujeres era más externa. Como os digo, probablemente habrá otro estudio que diga lo contrario, porque obviamente no deja de ser una muestra de una población, ¿no? Pero concretamente en este se habla de que la habilidad percibida era más importante en mujeres para el abandono deportivo. En esto sí que parece que los estudios tienen están bastante de acuerdo, que el entrenador es una pieza fundamental para que se mantenga la práctica. Ahí es donde entráis vosotras. Y esta sí que me parece también muy interesante. Dice que cuando el sujeto realiza una práctica que ya no le satisface, es decir, motivación intrínseca, que la hemos visto al principio, y esa falta de satisfacción no se suple con recompensas externas, está revocado irremediablemente a la retirada. Es decir, si yo lo que hago no me satisface, pero es curioso, si me aporta motivación extrínseca puede que continúe. Sin embargo, si no tengo ninguna de las dos cosas, pues obviamente me retiraré. Volvemos al principio, a lo que hemos hablado de la motivación. A partir de aquí, yo he querido hacer un poco algunas ideas resumen de las cosas que hemos visto, por si os pueden servir, ¿vale? Y con las que no estéis de acuerdo, levantamos la mano y lo hablamos. Primero, importante, preguntarles por qué juegan al pádel. Lo que hemos dicho, incluso hasta una conversación con los propios padres podría ser interesante. Establecer objetivos de rendimiento en conjunto. En conjunto, acordaos que siempre en equipo, con el jugador, en el equipo que vosotros hayáis construido, hasta incluso con los propios padres, si los queréis hacer partícipes de ello. Recuerda que los equipos se construyen en el día a día y necesitan tiempo y dedicación. Esto es algo maravilloso que ojalá podamos transmitir desde edades tempranas, porque cada día, yo personalmente en la parte que me toca profesional, cada día veo que es un pilar que se está desmoronando, ¿no? Creo el resultadismo. Creo que también de alguna manera es importante que nosotros eduquemos a la persona a que, vale, puede que el equipo no funcione, pero vamos a darle tiempo y vamos a darle esfuerzo y a partir de ahí valoramos si el equipo funciona o no. Sí, tenemos un amplio debate con eso. Pon atención en el lenguaje corporal, habla mucho sin decir una palabra. Esto tanto para enseñarles a las jugadoras como para nosotras mismas, que es importante. Muchas veces estamos en el banco y pues, yo no he dicho nada, ¿no? Claro, pero yo te he visto hacer así, de ponerte las manos en la cabeza, oh, madre mía, la que he liado. Ayúdales a enfocar su mente en aspectos que estén bajo su control, es decir, lo que hemos hablado de rendimiento y resultado, muy importante. Enséñales a aceptar el error, y creo yo que no lo he puesto, pero lo añado, y la derrota como parte natural del juego y de la vida, ayudar a relativizar. Enfocarnos en la solución y no en el problema. Construid una mochila de puntos fuertes que viaje siempre a su lado. Construidla en equipo, que eso también es importante, ¿sí? No le prestéis demasiada atención al resultado. Prueba que tu primera pregunta al salir de la pista sea ¿has disfrutado? Eso sería maravilloso, que lo hiciésemos todos. Especialmente cuando nos encontramos con adolescentes o niñas que juegan menores. Sé un buen líder y recuerda que tenemos 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Eso también me gusta tenerlo presente. Aunque a pesar de que no paro de hablar yo. Y no olvidéis que el mejor trofeo es el disfrute. Quizá probablemente estos últimos puntos son lo que a mí me ha enseñado mi experiencia como jugadora y, bueno, de alguna manera me han llevado a ser un poquito más feliz en la pista. Si os pueden servir, pues muchas gracias por escucharme.
Y a partir de aquí, todo lo que queráis preguntar, compartir. A mí me gusta mucho lo de preguntarles, ¿has disfrutado? ¿No? Y eso me lleva a pensar si les enseñamos a disfrutar en una pista, ¿no? Si queremos que el objetivo sea disfrutar, pues lo van a hacer que una jugadora retire en el tiempo, qué es lo que te pasa después de unos años, porque has sustituido la competición y al final consigues pasar ese proceso, disfrutas mucho más, disfrutas mucho más ahora jugando que disfrutaba cuando competía y estaría genial cambiar ese proceso. Pues igual deberíamos enseñarles a disfrutar. ¿Y cómo les enseñamos a disfrutar? Pues cómo les enseñamos a disfrutar de cada golpe, a estar en la pista, a respirar, a agradecer el día que están viniendo a entrenar, todo eso, ¿no? Que finalmente hace disfrutar de esas pequeñas cosas. Yo creo que deberíamos centrarnos más en eso, en que se sientan, en que se respiren, en que sean presentes de ese día, en todas esas cosas que yo creo que uno se hace un poco y que luego valoras cuando es mayor. Claro. Y fíjate, también te diría, Carmen, el pádel al final es un deporte que es 2 contra 2, es decir, es un juego competitivo, es colaborativo y es competitivo, pero de alguna manera, y yo desde mi experiencia, creo que es interesante que como entrenadoras ya nos enfoquemos desde el principio en usar muchos más juegos colaborativos de los que utilizamos, porque normalmente nuestros juegos cuando estamos en la pista generalmente son de competición. Entonces a veces es darle la vuelta para intentar, sin que ellos lo sepan, pero estamos enseñando a colaborar. Y hay, en ese aspecto hay muchos juegos que podemos tener. No es lo mismo decir a la persona, imaginaros una cosa súper sencilla, ¿no? Pero no es lo mismo decir que el que tiras carros y el que meta 10 bolas gana, a decir que tú tiras carros y entre todos tienen que conseguir 30 pelotas. Ya la situación cambia, por ejemplo. ¿Sí? Antes dices que estaba un poco en contra del coaching de menores. Vale, desde mi experiencia, creo que primero, creo que el coaching está enfocado generalmente en ganar. Es decir, tú generalmente cuando coacheas a una pareja, muchas veces les propones aspectos tácticos para que consigan ganar el partido. En eso estoy totalmente en contra. Primero porque creo que resta autonomía al jugador. Y segundo, porque creo que los hacemos dependientes de nosotros, no les enseñamos a pensar. Entonces, primero, bueno, es que este también es un tema largo, pero primero en realidad dices, vale, cuando hay menores, ¿para qué hay un entrenador? Yo, desde mi manera de verlo, que el entrenador esté en la pista en el momento en que el jugador compite, es para ayudarle a ganar o siempre Veo muchos entrenadores que ayudan, dan cuestiones tácticas al jugador para que consiga ganar el partido. Entonces, yo estoy a favor del coaching cuando se centra en el aspecto constructivo o emocional, para ayudar al jugador a entender, a calmar, a que la competición no sea una fuente de estrés, sino que sea una fuente de disfrute. Pero creo que si muchas veces les damos las estrategias para ganar ese partido, primero los hacemos dependientes, no les enseñamos a pensar, no evalúan lo que está ocurriendo y bueno, segundo creo que es que al final estamos generando hasta mucha frustración, ¿entiendes? Porque de hecho, hace no mucho vi un entrenador con una jugadora y la jugadora estaba totalmente frustrada y el entrenador le estaba diciendo cosas tácticas. No le está escuchando, no es capaz de... O sea, la persona está diciendo cosas para que la chica gane, pero en realidad ella no era capaz de escuchar porque estaba tan metida en su nube negra, en su enfado. Entonces, mi resumen de ello sería sí, pero siempre para ayudarles a conocerse, no con el objetivo de que ganen el partido. Y bueno, igual soy un poco, entre comillas, mal pensada, pero creo que desgraciadamente normalmente el coaching se enfoca en la victoria. Entonces, yo, por ejemplo, si tenéis como un entrenador que está fuera, intentando representar por ejemplo, no haya quejas. Y está constantemente diciendo, no te quejes. Y se sepa, no te quejes, un poco como, ¿te he visto un vídeo de esto? O no
Mira, ¿sabes cuál es el mayor reforzador que existe para un niño? Dicen, la observación, sentirse observado, por el entrenador hablo, ¿eh? Con lo cual, dices, tienes que estar constantemente dándole la llamada de atención de no te quejes. Yo no lo haría. Yo si veo un comportamiento que no me gusta, me marcho. No hay mayor reforzamiento negativo que el entrenador esté viéndote y se marche. Me fui por esto. Es más, cuando la persona sale de la pista, antes, yo siempre he pensado que antes de hacer una evaluación, yo como entrenadora, ¿vale? Has fallado en esto, has estado bien en esto, podemos mejorar esto. Siempre invito a que sea el jugador el que hable. ¿Qué opinas del partido? Para ver cuál es su interpretación, qué ha ocurrido. Y a partir de ahí, la evaluación, el feedback se puede hacer después del partido. Porque si lo hacemos durante el partido, ¿qué ocurre? Sí, el jugador puede cambiar. Claro, ¿con qué objetivo? Con que gane. Yo el feedback se lo puedo dar cuando ha perdido y probablemente él se quede rumiando porque ha perdido. Esto suena atópico, ¿no? Pero en realidad es que las derrotas nos hacen pensar y repensar y repensar y mejorar para que en una situación futura podamos actuar diferentes. Claro, pero ahí está el objetivo, ¿no? Queremos que gane este partido o queremos que el jugador mejore como competidor, la jugadora que mejore como competidora se haga más independiente. Entonces, claro, vamos a ver ese partido. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces el entrenador no quiere que el jugador sea dependiente, porque al entrenador también le motiva a estar ahí. Y eso yo en el circuito profesional lo veo así, porque a los entrenadores hay una parte que les gusta o sienten que les da cierto caché, que poder decir que entrenan a un jugador que juega el golpe del tour. Pero tú estás haciendo a tu jugador o jugadora dependiente de ti, porque no le enseñas a pensar, porque el feedback se lo puedes dar una vez que acaba el partido y ha perdido igualmente. Es más, primero puedes intentar entender cuál es la evaluación o la valoración que él hace o ella hace de ese partido, sin que tú digas nada, hasta saber por dónde va esa persona y a partir de ahí enfocarte en las cosas que tú quieres trabajar. Eso es. No es que esté en el entrenador, que sea. La que tome el entrenador. Claro. Yo creo que es importante que el jugador sepa solucionar lo que ocurre en un partido de forma autónoma. Y por eso creo que estoy en contra del coaching, especialmente de menores. Porque yo que trabajo y realmente me preguntan cómo te sientes, qué te sientes más fuerte, cómo ves el partido, qué quieres plantear. Y realmente le tengo ahí una solución y ya bueno, yo lo yo creo y al final ellos creo con ellos mismos que se dan cuenta claro, sí, y ojalá, bueno, obviamente, claro, es mi manera de verlo y ojalá todos los entrenadores fuesen como tú, pero la realidad es que la competición muchas veces, bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Competimos porque no vamos a engañarnos, queremos ganar, al final sí, esa es la realidad, pero yo puedo darle valor a la conducta o al resultado. Yo creo que al final el método que aplicamos tiene un resultado mayor a mayor plazo. Entonces, al final llega un poco más tarde, pero llega y al final es mucho más valorado que en un principio, desde mi punto de vista. Sí. ¿Tienes alguna pregunta más? Bueno, del chat nada más. Un descanso de media horita, que tenemos un coffee ahí, y volvemos, ¿vale? Vale. La siguiente chat. O soy yo que me río, tío, ¿no? Sí, me he puesto el abrigo en las piernas o bueno, estaba que era yo sola. No. Yo creo que ya. Bueno, ahora lo que pasa es que está mi ordenador. Ponemos el... Sí, vamos a probar el otro para... ¿No? ¿No le puse para que la bolsa, verdad? Sí.